Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 y en el 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en A Partir de Ahora, una conversación con Edith Febles, así, sin nada más. Una excelente periodista, pero además me enorgullezco de ser su amigo y su hermano de hace muchos años. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Bueno, Edith, aparte de ser mi querida amiga y hermana y colega, es una periodista que ella tiene muchos años de experiencia, pero porque comenzó muy jovencita. Adolescente estuvo en la radio, en Radio Seibo, y luego estuvo también en varios medios, radio aquí también, Radio ABC, ¿verdad? En la capital. Sí, UDECA, la Unión Dominicana de Emisoras Católicas. Exactamente, y luego también en varios periódicos como El Caribe, en el periódico Clave también, y en el grupo CIN estuviste un tiempo. Efectivamente. Y en la radio también estuviste también. En la Z estuve en Cadena de Noticias. También. Estuve en Fidelity. Ya son muchos. Tú has hecho un gran itinerario, ¿eh? Sí, uno se pone a contar. Bueno, querida, yo quise traerte para hablar contigo, no solo para que reflexionemos un poco sobre el ejercicio periodístico en estos tiempos, sino porque recientemente tú hiciste un trabajo periodístico excelente descubriendo una falsía. Ahora que se habla de la fake news, esa es una fake news de grandes ligas, la que se montó en torno a un dato que tú pediste a la Embajada de los Estados Unidos y se montó una noticia falsa que incluso algunos periódicos llegaron a publicar como algo muy cierto. Y entonces se montó una campaña atacándote a ti como que tú eras la que habías manipulado y que había mentido. Cuéntame cómo fue todo eso. Bueno, lo primero, saludar a toda tu gente. La verdad que, como dices, eso fue de grandes ligas. Era gente pensante. Lo único que dicen que la mala fe no sirve para devoción. O el que se va a joder no calcula. O sea, eso también. Esa me gusta más. ¿Eso te gusta más? No calcula. Realmente hacía aproximadamente 2 semanas yo había solicitado a las autoridades estadounidenses una información. Había mandado unas 10 o 12 preguntas en relación a un sujeto que salió a relucir en todo el caso de Miriam Germán. Como saben, la ex magistrada Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, no solo querían sacarla, era un descrédito el que se montó en su entorno. Y una de las cosas que se hizo fue intervenir su teléfono. Ese teléfono fue intervenido y cuando explicó las razones de la intervención telefónica, el Procurador General Adjunto, que es el director de Asuntos Internos del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, dijo que habían intervenido el teléfono de Miriam Germán por una razón. Dice, bueno, nosotros estábamos persiguiendo a un narcotraficante, pero una cosa, narco, un delincuente prófugo, que cómo puede ser que Miriam Germán se juntara con ese tipo. Entonces ese tipo tiene antecedentes en los Estados Unidos, era prófugo de la justicia norteamericana, dijo un periódico después, con base a datos de la Procuraduría, y en el país lo estaban investigando. En realidad, la investigación en República Dominicana se está realizando ahora. Es la primera vez que yo veo que un muerto se investiga. De hecho, le intervinieron sus teléfonos a los 9 días del fallecido. No sé si van a oírlo desde el cielo o desde el infierno, ¿verdad? Pero le intervinieron su teléfono. Es en ultratumba el asunto. Ajá, a los 9 días. Y resultó ser el teléfono de Miriam Germán. Entonces, lo que quedaba para demostrar que este tipo, de alguna manera, era un delincuente y que Miriam Germán debió saber su condición de delincuente, porque él tenía 2 identidades que no las sabía la Junta Central Electoral, la descubrió después del escándalo, no lo sabía la Embajada de Estados Unidos, que le dio una visa con la identidad que él asumió, que la tenía desde niño, y no lo sabía el Ministerio Público, que empezó a investigarle después de muerto. Entonces quedaba Estados Unidos, que si Estados Unidos lo estaba investigando, que si era prófugo, que si estaba huyendo. Entonces dije, vamos a preguntarle a los norteamericanos, porque realmente la palabra aquí ya vale poco.
Los estadounidenses, a través de la embajada norteamericana en el país, respondieron las preguntas justamente el día jueves, cuando se realizaba la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Yo recibí esta información pasado el mediodía, casi mediodía, porque yo estaba en mi programa terminando cuando ellos me avisaron. Me voy y comienzo a trabajar con el tema del teléfono, porque ese mismo día salieron los resultados de que el teléfono de Miriam Germán estaba intervenido realmente. Y después comienzo a poner en Twitter todos los detalles de lo que me había dado la Embajada de Estados Unidos. Yo había conversado con alguien, parece que se supo, y la periodista Aris Beltré se fue a la embajada de SIN, de Noticias SIN, a que le dieran el dato. Estaba yo ya, terminé de subir los Twitter, cuando una persona, una periodista, en un chat de periodistas, me manda una copia de lo que supuestamente la embajada me había respondido. Pero yo nunca había publicado la carta literal, porque yo lo que publiqué fue los Twitter. Lo otro lo iba a mostrar al otro día. Y digo yo, pero ¿cómo accedieron? ¿Será que accedieron? Pero cuando miras con detenimiento ves que no es lo que te mandaron. Que te decía buenas tardes y mi correo no decía buenas tardes, decía buenos días, Edith. Hola Edith, decía, hola Edith. Decía, soy Carolina Escalera, agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos. Este es mi WhatsApp, ella no me lo puso porque yo lo tenía. Este es mi correo, ella no me lo puso porque yo lo tenía. De modo que inmediatamente veo que hay una falsa. Pero lo más importante que faltaba ahí era que decía, este hombre no estaba siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos. Eso se lo quitaron. Con esas tachaduras, mi nombre mal escrito comenzó a circular en las redes sociales, que yo estaba manipulando, que yo dije que no estaba investigado en los Estados Unidos, pero que sí, y comenzaron a mandar eso. Porque en ese caso entonces tú te convertías en el blanco de esos ataques sucios, asquerosos, supuestamente anónimo, aunque se sabe de dónde vienen. Sí, anónimo. Porque lo que se trataba era de que como tú eres una periodista con credibilidad, minar la credibilidad. Minar tu credibilidad para que entonces la gente dijera, no se puede creer en eso que dice. De hecho, lo planteaban de ese modo. ¿Qué tipo de personas nos informan? Miren ustedes, y me daban mención. Era una fábrica de gente que salen todos de la misma matriz. Eso es como un nido, una cuevita que tienen para esa gente. Bueno, pero yo como demuestro de dónde salió esto, porque eso fue muy importante. Había pasado 20 minutos que yo recibo esa información manipulada, yo la mando a la Embajada de Estados Unidos. Yo le aviso, miren señores, hay alguien, hay alguien que estaba diciendo que eso fue lo que ustedes me dijeron. Ellos se sorprenden, pero no saben de dónde viene. Y yo inmediatamente, a los 20 minutos, recibo por una fuente del Ministerio Público, que debo agradecer siempre, la carta que la embajada le había dirigido a Aris Beltré. Decía, buenas tardes, Aris Beltré, soy Carolina Escalera de la Embajada de Estados Unidos, mi número de WhatsApp. Ese era el cuerpo que se había aprovechado para sustituir y hacer parecer que era a mí que me lo dirigía. Era para crear un estado de confusión. Cuando yo veo eso, obviamente digo, yo no tengo que tener una información que estaba dirigida a SIN. ¿Cómo tengo yo la carta que está dirigida a Aris Beltré? Y se la mando a Alicia Ortega. Y le digo, mira Alicia, está pasando esto. Aris Beltré, ¿cómo fue que esta información salió de SIN? Y Alicia se escandaliza y dice, no, yo voy a investigar en SIN. Y se lo mando a la embajada. Y la embajada llama a Alicia y llama a Aris Beltré. Entonces se quedan de indagar y que Alicia y Aris me van a decir, pero ese día no me dijeron nada. En la noche yo recibo la información de que Aris Beltré se lo había entregado a la directora de prensa de la Procuraduría General de la República. Y llamo a Aris al otro día y le digo, Aris, yo recibí ayer la nota tuya que fue la utilizada para un montaje. Tú la regaste, la distribuiste. No, yo no la distribuí. Y Alicia ya me asegura también que SIN recibió la información y que no lo había divulgado siquiera cuando ya andaba en la calle. Entonces Aris dice que ella se le entregó, además de SIN, que es su medio que la mandó a buscar esa información, a la directora de prensa de la Procuraduría General de la República, Julieta Tejeda. Es decir, la información de Aris Beltré tuvo que salir, regarse por dos vías, o por SIN, que dice que no y que hizo una auditoría, o por la Procuraduría, por su directora de prensa. La Procuraduría tenía que investigarse a sí misma para decir a quiénes le mandaron la nota. Yo tengo constancia, ahora más que ayer, de a quiénes llegó esa información. Esa información llegó a un medio de comunicación.
esa información, la de Aris Beltré. O sea, un medio que es competencia de Noticias SIN, tuvo la información de Aris Beltré antes que SIN la divulgara. Oye eso, antes que SIN pusiera en sus redes y pusiera en su pantalla esa noticia, hubo un medio de comunicación de este país que llamó a la embajada con la noticia de Aris Beltré en la mano, diciéndole, esta noticia es verdadera, y la divulgaba. Esa información la tuvo una periodista independiente o una comunicadora independiente que me la enseñó. Esa información la tuvo un abogado que yo la vi, me la enseñó también. Esa información la tuvo un chat de periodistas que yo la vi también. O sea, yo estoy hablando de quienes yo pude ver, y esa información la tuve yo. Yo se la mandé a Alicia Ortega, yo se la mandé a la embajada. Quiere decir que esa información, que se supone era de una periodista que iba a trabajar unos datos, se viralizó porque ella se lo entregó, y pienso y creo y confío que realmente fue así, en un gesto de confianza y de una cercanía extrema con la fuente. Porque yo creo que esto ha sido una experiencia para Aris, que ha tenido días difíciles, ha sufrido mucho las consecuencias de esto, porque más que mermar el nombre mío, mermaron el de ella en el sentido de que ella dio lo que... Vamos a partir de la mejor buena fe. Ella confió, no pensó que se iba a hacer lo que se hizo, y a veces en esos acercamientos que hay de reportero con la fuente, que siempre tiene que tener sus límites, sí, ella confió. Ella confió y le hicieron una mala pasada. Evidentemente le hicieron una mala jugada. Ella es una víctima colateral. ¿Cuál fue el medio? Si CDN lo recibió. CDN, ese fue el otro medio que lo había recibido. El CDN recibió la carta dirigida a Aris Beltré. Sí. O sea que se supone... Pero más grave, bueno, fue grave todo eso ahí, las cosas que hicieron, los dardos que trataron de lanzarte. Yo digo trataron porque a la gente íntegra esas cosas no, y además por tener la oportunidad de pararme y desmontar el montaje, como le puse yo. Te dieron de hecho un arma para hacer buen periodismo y tú lo hiciste. Sí, yo agradezco a la gente que colaboró, porque hacer este tipo de cosas también es contar con la confianza de la gente. Claro, claro. Sí, y eso es muy importante. Que dentro del Ministerio Público poniendo en riesgo su trabajo. Lo que me resulta a mí es que hubo un periódico como Listín que se cebó con eso para titular como tituló y se prestaron ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el Listín Diario, mira, el Listín Diario tuvo una dificultad. Y bueno, ellos lo aclararon. Déjame decirte que el Listín Diario publicó la maniobra posteriormente. Sí, no, por lo menos ahí hay que concederle el Listín Diario, el beneficio de la duda. Su periodista publicó que la embajada, que el gobierno estadounidense no estaba investigando a Richard Glosso Valle o Richard Molina Valle. La Procuraduría General de la República hizo una rueda de prensa para decir que el Listín mentía. Sí, yo la recuerdo. Nota de prensa de la embajada estadounidense demuestra que la Procuraduría mintió. Que además yo digo que esa fue la cosa más, ¿qué te digo yo? Más cobarde que yo he visto, porque ni siquiera tuvieron el coraje de decir... Mentimos. El procurador está diciendo esto y desmiente al Listín. Fue una cosa lanzada, porque aquí llegó y yo ni la publiqué. Porque eso es muy cobarde, que digan, bueno, una versión, pero ni siquiera dice que es el procurador que está hablando. Dalton Herrera, que es el periodista del Listín Diario, de hecho lo pueden buscar, publicó en su cuenta de Facebook todos los detalles de ese pretendido desmentido. Pero bueno, para que la gente pueda entender, digamos que en esencia... Él admitió que lo habían engañado. No, Dalton lo que dice es, no, porque Dalton publica que están siendo investigados, que no está siendo investigado este señor en los Estados Unidos. Y el Listín lo desmiente. Le dice que sí, que tiene un caso por narcotráfico. Yo tengo capturas de periódicos, yo tengo capturas de páginas digitales que dijeron, después del informe de la embajada de Estados Unidos dice que este hombre tenía asuntos pendientes por narcotráfico. Y él no tenía asuntos pendientes por narcotráfico. Él había sido arrestado por posesión de heroína en el año 92, eso es consumo. Sí, y, eso no es ser narcotráfico. Exacto, y condenado por un problema de irregularidad en su pasaporte. Migración. En el año 1998. El caso era querer pintar a este hombre como el mayor de los narcos. Y que se supone Miriam debió saberlo.
como que ella estaba ocultando esa realidad y como que tenía una relación inclusive muy estrecha, lo que tampoco es verdad. Y quiero decir algo, no se trataba de buscar que ese hombre fuera un santo, porque yo creo que en ningún momento la pretensión fue esa, fue buscar la verdad. Una de las cosas más hermosas que hay en la vida y en este ejercicio es tú poder percibir y decir que te digan que eso es, que tú me digas que eso es rojo, y yo poder agarrar esto y hacer un estudio y al final decirte, no, Gustavo, mira, perdóname, pero es azul, no es rojo. Eso es lo que hacen los periodistas con la gente que tiene el poder, porque la gente que tiene el poder siempre quiere decirnos que esto es rojo. Entonces, y tú lo estás mirando y la gente lo está mirando y dice, no, 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 eso es rojo porque lo digo yo. Y esa es la diferencia entre una dictadura y una democracia, esa es la diferencia entre que la gente tenga criterio propio. Y cualquier niño que esté en un maternal le dice, no, hermano, espérese, eso no es rojo, eso es azul. Lo más horrible, dicen algunos, es cuando se construye una verdad oficial. Una verdad que parte del poder, no porque tenga ningún aval, ningún fundamento. Porque no tenga nada. Entonces, ese es el problema. Yo digo, en grado extremo, pon tú que este hombre realmente fuera un delincuente, como ellos dicen, tuviera los antecedentes por narcotráfico, que no lo tiene, pero hay un problema. Las autoridades de Estados Unidos le dieron visa hasta el 2026 como Richard Molina Valles, y él viajó en el mes de marzo a los Estados Unidos. En Estados Unidos no tenía proceso abierto ni pendiente por narcotráfico. En República Dominicana le abren un proceso después de muerto. Las autoridades de la Junta Central Electoral lo tienen reconocido con 2 identidades durante toda su vida hasta después que explote el escándalo. Ese era una persona que nació en la provincia Hermanas Mirabal, es declarado en el año, es declarado en 1972 o algo así, en la Junta Electoral Civil, en el registro civil, la oficialía civil de Salcedo. 8 años más tarde es declarado en el municipio de Cabrera. Yo lo estudié como personaje porque... Cabrera en María Trinidad Sánchez. En María Trinidad Sánchez. ¿Qué pasa? Él era hijo de una pareja, el señor abandona o lo deja, no tengo muy claro porque no llegué a la familia, yo llegué muy cerca de la familia, y él es dado en crianza a una tía. Esa tía está casada presuntamente con un general. Yo no he determinado si la persona que aparece, porque si entras en el informe de la Junta puedes verificar que los datos que estoy dando con sus nombres y sus cédulas, que ese nombre, ese señor que era apellido Molina, era un general. Y que declaró al muchacho, como se hacía antes aquí, y que para que tú tengas oportunidad, consiga la visa o lo que fuera, fue y lo declaró. Eso se sigue haciendo. Él creció por alguna situación hay niños o que tienen 2 identidades que pasan de una familia a otra. Entonces creció con 2 identidades. Esas 2 identidades él las mantuvo. Parece que cuando tuvo problemas como Richard Gloss y le anulan el visado como Richard Gloss, porque la embajada lo dice, él dice, pues me agarro de la otra identidad que tengo. Se agarró de Richard Molina Valles. Significa esto que él empezó a delinquir como narco y surgió y creó, como hizo Figueroa Agosto, como hizo Machete, el colombiano que estaba aquí hasta hace poco, como hizo Quirino, y fue y se sacó una cédula y se hizo un registro nuevo. No, él creció con su doble identidad. Entonces la pregunta que cabría hacerse es, ¿qué supone esta gente? Que Miriam Germán debió saber lo que no sabía la Junta, lo que no sabían los gringos, lo que no sabían ellos. Ese es el problema, esa es la cuestión. Y yo digo, yo creo que a Miriam Germán se le hizo una especie de... fue una encerrona, ¿no? Una cosa creada para crear un entorno, para votarla, que ellos podían votarla de todas maneras. Claro, pero como sabían que iba a sacarla con una carrera tan digna, con un aval tan alto en la población, no iba a ser bien visto por la ciudadanía, entonces intentaron, yo digo en vano porque no funcionó, de destruirla moralmente, pero chocaron con una roca. Pero además, en ese intento, hay un escrito que lo hizo Claudio Acosta, ejecutivo del periódico Hoy, que dice el raro proceder del procurador. Si ustedes lo quieren encontrar, ustedes se van a Google y ponen Claudio Acosta, procurador, Pau Pau. Eso no falla, porque él dice, el raro proceder del procurador, dice, corro al escribir este artículo el riesgo de que el señor procurador llame al propietario de este medio para que me dé Pau Pau o me ponga un bozal.
Esa es la nueva manera que tiene la Procuraduría General de la República de dirigir su comunicación, llamando a los propietarios de los medios, creyendo que intimida. Eso yo lo decía desde el concurso de fiscales, y eso es muy serio tomando en cuenta que ellos tienen la posibilidad de armar un mamotreto como el que me estaban armando a mí, que es gente que tiene poder, porque el Ministerio Público te puede presentar cargos y puede afectar tus bienes, puede afectar tu libertad y puede afectar tu honor. Si yo no tengo garantías como periodista para que se me respete, porque yo no le estoy haciendo nada, si puedes, oye, en un ambiente democrático, tú dices una cosa y ellos dicen, Edith, lo que tú pusiste que dijo la embajada no es verdad, es simple, es ir a lo que dijo la embajada, no teníamos otra que hacer. Pero hacer todo te maneje, dicen los viejos, por debajo, de como chicanerías, eso no es propio. No, pero además, no solo para confundir y mentir, sino también para intentar atacarte y denigrarte a ti, o sea... Y que tú quedes como un mentiroso, sí, como ellos saben. Exacto, para restarte credibilidad a sabiendas de que tú vas a seguir denunciando cosas que no estén bien en el ámbito del Ministerio Público, porque es una fuente que tú conoces muy bien, y ya antes le había desmontado una mentira con el supuesto concurso para los fiscales, entonces parece que te tenían esa guardada, como dicen. Es como una operación de esquite, pero sí, como decía mami que murió, la mala fe no sirve para devoción. La gente que va con esa mala fe, sí, y el padrino lo dice, tú que lees mucho, que dice, no odies a tu enemigo que te afectará el criterio. Claro, te nubla sí, el entonces criterio. te nubla el criterio. Entonces, yo no sé quién hizo ese montaje, yo no puedo determinar qué persona. Obviamente, para buen entendedor, con pocas palabras bastan, matan uno, y la pregunta clave es decir, ¿a quién le convenía esa muerte? Exacto. ¿Quién se beneficia sí, con ese hecho? SIN no le iba a sacar nada con filtrar eso. De hecho, SIN me entregó el video del momento en que entrega la información. O sea, quedó grabado. Yo no lo he pasado porque ya no tiene caso. Obviamente por esa vía no fue. Está claro, está claro si que procedemos no en el método científico por decantación. Por decantación. Entonces, ya se sabe de dónde vino eso. Entonces ellos lo que tienen que hacer es estudiarse sus propios teléfonos, porque dicen, que si no saben, me han llegado mensajes. Bueno, sí, vamos a creerle, hacer, ¿verdad?, lo más inocente y decir, no fue una cosa dirigida. Entonces, andan muy mal. Entonces, que alguien enquistado en sus propias oficinas es capaz de hacer cosas así y ellos no tienen la capacidad de detectarlo, no tienen control. Entonces, pero ellos si saben. si ese es el Ministerio Público que no gastamos, andamos muy mal. Pero ellos saben. Una cosa crucial fue que la Embajada de Estados Unidos... Pero te voy a pedir, sí, por favor, que eso crucial me lo cuentes después de esta pausa. Vamos a la primera pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Edith Feble, periodista, está aquí a partir de ahora. Estamos hablando de algo que ocurrió respecto a ella con una información que ella solicitó como periodista al Departamento de Prensa de la Embajada de Estados Unidos. Se le dio la información, pero luego apareció una versión falsificada circulando, que algunos medios hicieron eco, y también eso fue aprovechado coincidencialmente, entre comillas, por quienes comenzaron a atacarla, desde cuentas falsas o reales, pretendiendo restarle mérito a su trabajo profesional. Entonces tú me decías... que había un elemento crucial, y fue que la Embajada de los Estados Unidos emitió un tuit aclarando y diciendo que habían informaciones, decía, que no guardaban relación con la que habían dado, distorsionadas, fue el término que utilizó, y dio todos los detalles que ya yo había publicado también. O sea, la Embajada de Estados Unidos fue consciente de que hubo una manipulación y así lo hizo notar. Eso es algo tremendamente inusual. Y ha debido de preocuparles a ellos esto también. A todo el mundo debió de preocuparle a la prensa dominicana que la Embajada de Estados Unidos tenga que salir a precisar unos datos cuando todos los dedos y todo el norte de lo que aquí se ha producido señala directamente al Ministerio Yo digo a Público. ellos de manera especial porque son un gobierno extranjero, ¿verdad? Representación de gobierno, entonces dirán, caramba, ¿y dónde estamos? Que damos una simple declaración de prensa por una diligencia que hace una periodista, y hay quienes manipulan esto y lo distorsionan. Y cuando piensas que se llegue a manipular una información de la Embajada de los Estados Unidos,
te puedes pensar cómo se podría manipular cualquier información. Porque se le suele tener cierto miedo o cierto respeto a las embajadas de los países poderosos, más que todas las norteamericanas. Yo pienso que estos son días, el caso Miriam Germán, que en sí mismo no es el caso, digamos, porque bueno, ella es una jueza que salió de la judicatura, se pretendió hacerlo de un modo totalmente arbitrario, con ella se ejerció la violentación de un reglamento y todo lo demás. Pero al margen de eso, manda profundas lecturas a todos los ámbitos del país. Por un lado está la prensa, el ejercicio de la prensa. El mismo hecho de lo que ocurrió con este acto demuestra los límites que debe tener la prensa con las fuentes, la cercanía o no de la prensa con las fuentes. Bueno, un viejo maestro del periodismo, que en paz descanse, don Mario Álvarez Dugan, a quien tuve un gran afecto, trabajé con él en varias ocasiones, siempre decía que era conveniente rotar los reporteros de las fuentes, porque dice a veces, él lo decía en una palabra, la fuente marea al periodista. Hay unos conciliables, unas amistades, y el reportero no tiene que ser enemigo, pero tampoco amigo de la fuente. Siempre es bueno que exista cierta distancia, para evitar que después hasta los afectos que se crean, hasta de buena fe, el periodista diga, ay, pero entonces esto es tan duro, sí, es mi amigo y me ha tratado tan bien. Entonces eso es conveniente, esa distancia. Yo creo que, bueno, la primera que saca esa lección es Aris, ella me lo ha dicho varias veces. Yo sí he dicho públicamente y lo reitero, yo no creo que ella estuviera de ningún modo vinculada a ningún propósito malsano. Ella pensó, hizo un ejercicio de extrema confianza, concediendo un material que se le había enviado a su medio, y eso hizo incluso que un material que era para su medio terminara en otros medios antes que su medio lo publicara. Hay otras lecturas que es esta época de posverdad, el manejo de la información de los que piensan que pueden de alguna manera desvirtuar lo que pasa. Hay algo que yo decía cuando salía de CDN con el tema de los fiscales, que fue una palabra que yo escuché mucho entre fiscales del país, que decían que la vida allí ahora es una producción. Y es una producción porque piensa así que es virtual, que lo importante no es lo que pasa, sino lo que se dice y cómo se dice. Y lo que se puede proyectar como apariencia. Sí, entonces como apariencia. Y entonces este señor, que es el príncipe de Asturias, que va como que es un séquito, sí, como que todo el mundo rindiendo honores, y tú ves a todo el mundo como asustado. Yo no entiendo eso. A mí, yo no sé. Quizás en la conciencia de este tipo de gente no cabe la posibilidad que exista gente del mundo normal, que no lamben, que no están por eso, por estar rendiéndole, celebrándole chistes que no tienen gracia. O sea, mira una cosa, Edith, tú mencionas eso, que se da con ese personaje, el procurador, y con otros funcionarios. Suele ocurrir una cosa al unísono en gente como esa. Le gusta el aparataje, le gusta la pleitesía, sí, claro, pero al mismo tiempo es gente muy desconfiada, yo no sé por qué. ¿Será porque ellos también hacen cosas, andan figodeando por ahí? Y además piensan que todo el mundo tiene una mala intención por detrás. Un hijo de aquello y que le quiere hacer daño. Exacto, que es personal. Y yo te voy a decir, todo lo ven como sí, que como le quieren hacer daño. Una conspiración. No, hay periodistas de verdad que amamos el dato cierto. Simplemente a mí no me importa. Yo no tengo que ver si y quiero conservar esa salud mental, porque por salud mía, por salud mental, para yo no terminar donde Guerrero Heredia. O sea, de que yo diga, aún las personas que hicieron esa manipulación, yo pueda tratarlo en justicia. O sea, yo no tengo que cebarme con esa gente. No tiene que agregarle de más. Yo no tengo que ponerle de más. Yo tengo que decir lo que es, lo que yo tenga. De hecho, una de las metas que yo tenía era tener todo lo que pudiera, rápidamente. Afortunadamente lo pude tener. Pero a mí me han llegado muchos datos, por ejemplo, me llegan anónimos que yo no le hago caso, porque aunque el procurador utilice los anónimos, yo no creo en los anónimos. Tú no puedes hacer uso de lo que tú criticas. Exacto, yo no creo en los anónimos, yo no creo en la persecución personal de la gente, yo no creo en que yo tenga que decir voy a ver cómo destruyo. Yo no estoy en campaña. No, porque tú no haces un ejercicio para dañar a alguien. A nadie. Es para mejorar la sociedad. Obviamente, si hay una injusticia como la que yo sentí que se había cometido, yo puedo mostrar los datos y usted me dice a mí y le dice al país, sobre todo usted le dice al país, miren porque esto que ustedes están mirando aquí tiene color rojo, y te lo dicen ahí con la cara larga. Color rojo, y tú estás mirando y dices, no, pero que no puede ser rojo. Óyeme, tú te mueres voceando que no es rojo, eso es azul. Y esa es la responsabilidad de la prensa. O sea,
no es, es decirle a la gente lo que es, lo que pasa. Eso no implica, yo digo que eso es como un apego que te hace dormir tranquilo, que te lleva a tener paz. Porque si tú no tienes esos enredos, tú no te equivocas. Yo puedo hablar aquí, me puedo ir a Rusia, me pueden entrevistar en la televisión, me pueden entrevistar en la radio, puedo hablar con los amigos, pero si tienes una sola versión, si no estás haciendo producciones, si no estás mintiendo, tú no te equivocas, porque estás apegado a la verdad de que supiste que se dijo azul y era rojo. Y cuando uno se equivoca, porque todos podemos cometer un error, o nos pueden en un momento dado pasar un dato impreciso, uno tiene la decencia de reconocerlo. Y no tiene que mentir y decir, miren, no, en este aspecto eso fue un error, me equivoqué. O me dieron un dato que era impreciso. Y se demuestra cuando la gente sabe que hizo algo a conciencia, que no anda enredando ni manipulando. Sí, porque el problema para mí, incluso más que el error en sí mismo, porque como dice, todos podemos equivocarnos, es que tú tengas ese tufo a manipulación, que tú tengas eso que hace ver que el interés es provocar ruido. Y además de eso, un poco más, si tú dijeras, bueno, aquel decidió ser un retorcido personalmente, o aquella, tú dices, bueno, esa es su decisión. Claro. Manipular, enredar, retorcer, le gusta el chisme, le gusta dañar honra, allá él y sus consecuencias. Pero como tú sabes que eso es parte de una estructura, de un engranaje, que trabaja para... Eso es peor todavía. Bueno, cuando se montan fábricas de mentiras, y ahora con el tema de las redes sociales, nosotros vivimos un tiempos difíciles, porque este es un tiempo donde se supone la población tiene más acceso a la información, tú podrías decir que la gente está más y mejor comunicada. Yo tengo un hijo que tiene 19 años, cuando yo tuve a mi hijo, yo no podía llamar por celular a su médico, y yo le ponía un beeper, quiere decir... Y ya eso era un gran avance. Y ya eso era un gran avance, que él tenía un beeper y yo tenía otro, ¿entiendes? Para llamarlo. Entonces no teníamos el WhatsApp todavía. Tenemos más y mejores instrumentos de comunicación fantásticos. Y tú podrías pensar, ¿está el hombre y la mujer de hoy mejor comunicado? ¿Sabe realmente, se aproxima más a la verdad? Lo que hemos encontrado es que hay gente que ha decidido meternos ruido ahí. Que ha decidido, hoy mismo leía yo, por ejemplo, una información de una empresa en México que se dedicó a tomar los perfiles de la gente en Facebook y a crear contenidos que respondieran a los deseos de esa gente y utilizaron la información de millones de personas. Hoy se manipula, te llegan los expertos. Aquí mismo, yo tengo entendido que con el caso de Miriam Germán se buscó de que una empresa extranjera experta que la contactaron. Yo tengo las evidencias de que al menos una empresa fue contactada y esa empresa no podía porque tiene otros compromisos. Y yo conozco a alguien que conocía a su vez esa empresa y tuve la información. Tú sabes que eso básicamente es lo que define la llamada trama rusa en Estados Unidos. Sí. Se valieron de expertos y a través de Facebook y otras redes sociales, gente que coincidía con cierto punto de vista y por ahí atacaron. Pero en este caso era expertos y que para manejar la crisis. Pero yo digo, tú no necesitas un experto para manejar la crisis. Si dice la verdad, no hay problema. No, tú tienes que ir al Merca Santo Domingo, irte donde un campesino y comprarle una libra de vergüenza. Tú le dices, dame una libra de decencia, una libra de vergüenza. Oye, te resuelve el problema. Si la vergüenza la venden por libra, eso te resuelve todo el problema. Tal vez a ellos se la venden muy cara. No, yo le digo, la verdad, muchas crisis tú las solucionas con eso, con media libra de vergüenza, media libra de decencia, haces un batido con eso y te lo bebes. Tú sabes que a propósito de eso tan vergonzoso que se montó contra Miriam Germán Brito, y que yo digo que ha sido en vano, porque mucha gente inclusive que admiraba a doña Miriam, pero que no la tenía presente, lo que salió fue todo el mundo a defenderla desde todos los ámbitos. Incluso hay gente que ha dicho, yo no estoy de acuerdo, yo en una situación, abogados han dicho, ella falló en mi contra, pero reconozco. Sí, porque no era una gente que estaba cogiendo chele, atrapachele, cogiendo chelito, porque cuando uno hasta se preguntó, caramba, porque uno tuvo que coincidir, o coincidieron con uno, gente que hata de la caverna política, que salió a defenderla. Sí, porque lo que pasa es que... Porque era demasiado. Lo que pasa es que a veces la integridad de ciertas personas ofende. Cuando la gente no concibe que hay gente que no se vende.
quiere igualar a todo. Es que el bandido juzga por su condición. Dice, ajá, este dice tal cosa, pero este obedece a alguien. Sí, eso se ve mucho en la profesión nuestra. Sí, que quiere igualarse. El vocinglerío entiende, bueno, nosotros estamos de este lado, para que ellos están de otro. O sea, no entienden que hay gente que tiene independencia de criterio. O sea, estamos hablando de una jueza que tiene más de 40 años en la administración de la cosa pública. Tú conoces mucha gente que, bueno, uno no sabe. Yo la primera vez que vi a Miriam recuerdo que la vi en un supermercado y la segunda vez fue la vez que le hice la entrevista después de que el Procurador General de la República le dio todas las acusaciones que le dio. No obstante eso, yo sabía desde hace meses que eso venía. Y Carolina Santana le hace una entrevista previa y se la pregunta. Le dice, ¿usted no teme que usted, el Procurador General de la República, como tiene cierta diferencia de criterio con usted, porque el caso de Brecht le salga con algo? Y ella dijo, bueno, es posible, pero yo creo que él se respetará lo suficiente. Es decir, habíamos recibido la información previa de que eso no fue una cosa que tomó por sorpresa, ni siquiera la misma Pero es Miriam. que lo que presentó el procurador es un trabajo de meses espiando a alguien. Eso no se monta de la noche a la mañana. Sí, entonces, y el tema, por ejemplo, de ese personaje que tenía dos identidades, que al final puede ser o no delincuente, yo no sé cómo van a terminar la investigación de un muerto. Tú dices, en República Dominicana tienes políticos que han coincidido una y otra vez con el acercamiento de personas en su entorno que es gente del ámbito delictivo. Cuando arrestan a Quirino Ernesto Paulino Castillo, el presidente de entonces del Senado de la República andaba en un vehículo cuya placa había sido comprada comprada a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Dos hermanos que trabajaban en esa red construyeron casas y dos políticos prominentes, uno de ellos del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, le habían comprado su apartamento a ese señor, se lo habían comprado. Y todo el tema que se dio con los muebles del edificio de la Suprema, sí, la decoración. Pero nadie salió a decir que ese político tenía vínculos con el narcotráfico. Tú tienes que Arturo del Tiempo Márquez fue llevado al Palacio Nacional. Se fotografió con el presidente. Se fotografió con el presidente de la República. Entonces lo hicieron coronel de la policía. Ajá, tú tienes que, en el caso del presidente Danilo Medina, le pone la enseña tricolor a Ángel Rondón en el pecho. Pero no solo eso, el actual procurador que acusa a Ángel Rondón de lavado de activos y de cuantía de diabluras hay en el caso de Brecht, estuvo en la inauguración de uno de los hoteles de Ángel Rondón. Muy sonriente. Entonces la pregunta es, ¿ellos sabían o debieron saber que toda esta gente era una partida delincuente? Ellos te dirán que no, que eso pasa. Bueno, el presidente Medina, a propósito de una persona que nombró como viceministro, sí, y otro que fue como cónsul, se le preguntó, esta persona tiene este antecedente, o el caso del viceministro de la Juventud, sí, que tenía un caso de violencia intrafamiliar contra su compañera. Y yo dije, bueno, yo no sabía. Si el presidente, que es la persona más enterada, no sabía. Que es un caso que quizás la comparación es un poco, porque se supone que los organismos del Estado depuran a estas personas. Deben depurar. Deben depurar, supone uno, cuando se trata de un nombramiento. Pero yo digo, el que compra una casa, el que se hace una foto, el que va a la inauguración de una entidad, de alguien, eventualmente, como ha pasado aquí, se dan estas situaciones. El problema que yo veo en ese sentido, porque probablemente alguno de esos casos tú dices, bueno, vamos a cuestionarlo, pero el problema es que tú usas doble rasero. Tú usas un rasero para los tuyos, para tus políticos, para ti mismo. Tú usas un rasero contigo cuando tú vas a la inauguración de un hotel de Rondón. Tú usas un rasero distinto para ti que es cómodo, para tu presidente. Tú usas un rasero para los miembros del comité político, para esta jueza, en virtud de que tú tienes un dolín. ¿Por qué un dolín? Un dolín, porque no ni siquiera es un dolor, es un dolín, como dice la gente del barrio, porque ella desnudó tu proceso, que a fin de cuentas no sirve tampoco. Porque ¿de qué estamos hablando? Que el caso de Brecht, que no iba a servir, y ha servido. Si más de la mitad de los arrestados ya están libres. ¿Qué ha visto eso? Los abogados se han dado banquetes de la defensa, desmontando todo eso que no tiene ningún fundamento. Entonces hace extensivo todo eso a la gente que te parece defiende o a la gente que te parece de alguna manera, le dan voz. En espacios tan pequeños, porque dime tú, yo estoy a las 11 de la mañana, que es una hora incomodísima para la gente ver. Pero eso ellos mismos van y viven buscando a ver quién le dice algo diferente.
Y entonces, como tú tienes una voz que es distinta, dice, no, esta voz hay que buscar la manera de... Porque es que hay un propósito, y yo pienso que esto es lo más peligroso si se ve del costado político todo esto, una intención de acapararlo todo, dominarlo todo. Como se ha dominado en el Ministerio Público, es que ahora mismo en este momento, mira, yo trabajé por mucho tiempo cubriendo el área de justicia. Yo conocí los procuradores, tenías ahí a Radamés Jiménez, que Radamés Jiménez tenía 3 o 4 casos, que eran los casos de él y del presidente, que esos casos eran de ellos, tú sabes. Entonces lo manejaban. Sí, que tú sabes que esos eran casos mayores. Pero los fiscales hablaban, trabajaban más o menos en libertad, no estaba parándolo todo. Tú tenías a Domínguez Brito, que llegó con mucho de que, bueno, vamos a limpiar esto, después se puso más lento, pero no fuñía todo el mundo, estaba tranquilo. Tú tienes a Víctor Céspedes, que era un tipo disparatoso, orgulloso, que decía, no desesperéis, y salía a hacer sus... Transplutónico, se inventó una palabra. Y como pleploso a veces en las declaraciones públicas. A veces. Sí, sí, en las declaraciones públicas, pero a fin de cuentas era eso. Sí que tenía sus cosas, porque la Bahía de las Águilas por poco hace que la regalemos. Daba los indultos. Te recuerda que el penúltimo día el presidente se negó a firmar indultos. Una fiesta de indultos. Una fiesta de indultos y eso, pero bueno, era dañino y todo, pero no llegaba a estos niveles. Ahora tú tienes este señor. Si matan 2 becerros en Atomayor es gracia, y agarran a los que mataron a los becerros, es gracia y obra del Procurador General de la República. Si hay una tragamoneda, es curioso, esas notas, todas centralizadas, puede ocurrir, como tú dices, en el campito más lejano del este, del norte, del sur, y viene desde la Procuraduría. Y lo que dice, no que el fiscal de allá hizo un trabajo, investigó, no que el policía hizo su parte y atrapó al tipo, no que el juez entendía que tenía mérito y decidió condenar, sino, dice... El Ministerio Público logró que condenaran a este fulano. Por orden y designio suyo. Sí. Entonces, es una centralización. Si eso no es trujillismo, que yo soy Tom Jones. Tienes una centralización de la palabra en ese aspecto. Lo tienes, por ejemplo, hoy mismo, tú vas a la dirección de prisiones y te vas a un responsable de comunicación de la dirección de prisiones. ¿Crees que puedes conseguir una entrevista con un preso condenado? No tienes que irte a la Procuraduría. No, todo centralizado. Así todo se ha ido centralizando. Sí. Y entonces, yo digo, con que te traten en justicia y te traten en decencia, ¿no? Es suficiente. A mí yo no sé quién hizo esa alteración. Yo no puedo decir fue esta persona o fue aquella. Ellos son los que saben. Ellos son los que saben porque eso fue un documento que llegó a un medio de comunicación y que respetando ese medio, en este caso a Noticias SIN, que era una periodista suya, que se confió y concedió ese material que nunca debió conceder porque obviamente era inmerecido que se lo hubiese dado, ese material se regó, ese material se utilizó y ese material se alteró. Entonces, desde mi punto de vista, es un estado de cosas donde todavía tienen tiempo de recuperar eso que decía, que lo pueden comprar en el Merca Santo Domingo, a un agricultor de la Loma. Porque ahí vienen los agricultores de la Loma, que es donde está lo más decente de este país. Bien, vamos a otra pausa, querida Di. Muchas gracias por continuar a partir de ahora con Edith Febles. Bueno, querida Edith, entonces todo esto de nuevo trajo a mucha gente que ha estado preocupada por lo que ha venido ocurriendo con el ejercicio periodístico en nuestro país. Muchos dirán, bueno, no es algo solo de República Dominicana. Aún con la irrupción de las tecnologías, muchas cosas fueron para bien, han sido para bien. Yo soy de los que nunca mira hacia atrás. Soy un adulto ya entrando en edad que yo nunca miro hacia atrás. Me gusta lo que veo, yo me entusiasmo con la juventud, me gusta lo irreverente que es. Trato de aprender de la tecnología todo lo que pueda, no todo, porque a veces van muy rápido las cosas. Pero al mismo tiempo, uno entiende que hay mucha superficialidad. Y así como la gente es atrevida, a veces es ingenua y cree cualquier cosa también.
¿Qué tú observas con ese ejercicio, ya no de periodismo solo, la comunicación en general con todas estas cosas, en las redes y todo? Decía hace un rato que este es un tiempo en el que tenemos más acceso a la información, pero hay más incertidumbre, hay más confusión, porque hay gente que deliberadamente, o estructuras creadas deliberadamente para mentir, para engañar y Mi para preocupación confundir. primaria es qué tanto la gente que entra tanto a las redes y hace tantas cosas puede distinguir una cosa de la otra. Bueno, eso tiene que ver mucho con la credibilidad. Y recuerdo que, por ejemplo, veía una charla que hubo en el Centro García Márquez, en Colombia, y una de las cosas que planteaba Restrepo era que, como profesor de ética, ¿no?, que quizás el activo más importante para un periodista y para un medio es tener la credibilidad. Yo creo que eso es así, no importa dónde uno se encuentre, puede ser un lugar pequeño, puede ser grande, y la credibilidad es un logro, es una conquista que necesita, como el vino, necesita tiempo, porque la gente va conociéndote. Hay que labrarla. Hay que labrarla, hay que pulirla, no es que tú en la mañana sales y dices, yo voy a trabajar esto por la credibilidad, no. Tú lo trabajas y la gente te va creyendo en el camino, porque las verdades y las mentiras se van desnudando. Dicen algunos que nada hay más socorrido que un día tras otro. Y aunque a veces nosotros tenemos la tendencia a menospreciar la capacidad de la gente para evaluar lo que recibe y para evaluar lo que ve, la gente conserva y la gente tiene historia. Yo veo que muchas veces me encuentro una persona común en un supermercado y te dice, yo lo escuchaba a usted desde que estaba en Voces Propias, o yo me recuerdo de tal programa, o yo me recuerdo tal día. Cuando tú y yo estábamos juntos, uno que me habló hasta de tu programa de música mexicana. De música mexicana. Y tú piensas, bueno, eso es historia que tú crees que ya la gente la olvidó. La gente la ve. Y la ve para una cosa y para la otra. Para lo bueno, para lo malo. Por eso molesta tanto que eso que es una historia, que es un trabajo de manera permanente, alguien quiere darlo de buena de un porrazo, que diga, yo hoy amanecí, estoy en ti y te dañé la vida. De modo que yo creo que para los periodistas esa es una buena apuesta. Hay quienes dicen que, sobre todo en este oficio, tú no te vas a hacer rico. Y no te vas a hacer rico porque no hay todo lo contrario. En República Dominicana se calcula que el 75% de los periodistas gana menos de 30,000 pesos. Sabemos que hay trabajando con salarios exiguos. Yo creo que es un capítulo a mejorar. También tomando en cuenta, y ahora que fue el Día del Periodista, también tomando en cuenta que los periodistas y las periodistas tienen que tener doble, triple jornada para poder corresponder a las necesidades de para sus llegar casas, a fin de mes. Para llegar a fin de mes. Entonces eso es desafiante. Entonces encuentra gente que viene de imprevisto, se logra con un partido político o se logra con un empresario, paga un espacio y se dedica desde ahí a decir lo que sea y entonces de repente está bien parado. Bueno, parece que a eso se le va tan bien que muchos han abandonado sus profesiones originales y se enganchan a comunicadores. Entonces, esa es parte de la complejidad de ese sistema y de este tiempo. Y por otro lado, tú tienes los medios de comunicación, que también tienen el desafío de que son costosos los procesos, de que mengua la publicidad. La industria como negocio está en crisis en el mundo entero en estos momentos. La industria de los impresos, por ejemplo, la propia televisión. Entrevistando hace mucho a un especialista de Deloitte, que es una corporación que tiene su sede principal en Londres, un francés, pero que trabaja, y él me mostró unos estudios, dice que contrario a lo que se pensaba, la radio ha renacido. Y dice que tiene un aliado, que son los entaponamientos en las grandes ciudades. Ah, claro. Entonces tu carro va poniendo... Como aquí. Aquí sí, el programa... En todas partes. Sí, el programa popular se hizo era a las 5 de la tarde, Jochi, era por eso también. O sea, la gente estaba en un tapón, escuchaba. Y al mediodía, buscando a los niños al colegio, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera, o en cualquier hora. Entonces te das cuenta de que realmente la gente apela a buscar mecanismos, pero también la gente tiene ya a la mano, tiene un Netflix o tiene ahí todas las películas. No tiene que alquilarlas, no tiene que ir al cine, tiene buenos documentales. O tiene cantidad de programas en su celular que lo pone y entra la música que desea oír en horas de la mañana, en horas de mediodía o en horas de la tarde.
Quiere decir esto que plantea un desafío triple para los periodistas, si tú quieres que los mensajes lleguen, que la gente se interese. Eso parte también por un proceso de fortalecimiento democrático, de que la gente tenga sentido de la importancia de estar al tanto de lo que acontece, de brindar la posibilidad de que la gente participe, de escuchar realmente las voces de la gente, de que la gente tenga más y mejores canales de participación. Tú sabes que ahora que hablan de eso de los fake news y esas cosas, eso no es nuevo. Yo siempre se le pone un nombre y los queridos amigos que yo quiero tanto, los sociólogos, siempre inventan unas palabritas bonitas, empoderamiento, no sé qué cosa, desmovilización, que yo los quiero mucho a todos, pero ellos inventan palabras y cosas. Bueno, se habla de los fake news ahora. Eso no es nuevo. Hay un libro de Mario, no es de Benedetti, no es de... que tenía un apellido francés, pero estuvo mucho en Chile, Matelar. Aunque Benedetti lo cita también en otro texto, de que en la época de la Guerra Fría, que era una propaganda tan intensa en ambos bloques, era una cosa extraordinaria. Bueno, entonces la radio era la reina en gran medida de la comunicación internacional. Las inversiones que hacían esas potencias en sus radios en muchos idiomas y para competir y todo. Y entonces él cuenta de un pueblito japonés que cerca había una base estadounidense militar. Y Japón quedó con la división después de la Segunda Guerra en la parte dominada por Occidente, sobre todo Estados Unidos. Y fue tanta la propaganda que en un momento dado dicen que un visitante, que era un sacerdote, no recuerdo de qué país era, le preguntó si ellos sabían lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Dijeron que sí. Y hablando le preguntó a un niño, ¿y quién la lanzó? Y uno dice, pero eso está claro, dijo el niño, ¿quién? Los rusos. De tanta propaganda en ese momento anticomunista, porque era todo eso, y antisoviética, el niño entendía por lógica, no fue que le dijeron que fueron los soviéticos, pero él entendía, si estos son los peores de todos y los malos, seguro que fueron ellos que lanzaron las bombas. Entonces, sí, yo creo que, bueno, porque la mentira va con el ser humano. O sea, mentir, porque a fin de cuentas es eso, o procurar mentir o cambiar la realidad va con los seres humanos. Lo que pasa es que ahora se divulga con más rapidez. ¿Cuántas veces vemos que matan a un artista que en realidad no murió? No. Que te dicen un hecho que en realidad no pasó, que te dan a entender una cosa que en realidad no es. Entonces, de ahí es que es importante el rol que tengan los medios de comunicación. Y a través de la historia, las mentiras que aquí se cuentan, por ejemplo, de la dictadura de Trujillo, y hay gente que está convencida y repite esas cosas. Claro. Y ha sido desmontada. No sé mucho, Bernardo Vega, que colabora con nosotros, escribió un texto diciendo que incluso, contrario a lo que dicen los trujillistas, que él fue el gran patriota que salvó al país de los haitianos, él le entregó territorio a Haití. O sea, eso, mucha gente le decía, insultando a Bernardo, que es mentira, pero sin ningún dato. Bernardo aportó el dato. Exacto. Cierto de que él entregó territorio. Sí, porque se crean unas fábulas. Y repiten y repiten. Y ahí y repiten. Es la gran responsabilidad de los medios de comunicación y la gran responsabilidad de los periodistas para llevar un poco de luz, yo creo, y un poco de certeza. Y saberlo. Yo, por ejemplo, tú dices en el manejo de las redes sociales, en que cuando la gente va, diga, bueno, esta persona o este medio ha demostrado que ama la verdad, que busca la verdad, que se puede equivocar en el camino, obviamente, pero que ese sea como el norte. Yo creo que desde mi punto de vista es lo fundamental para este tiempo. Y también en este ejercicio, a través del tiempo, cosas que uno ha hecho y después se da cuenta que aportó, que fue algo útil, eso también es una satisfacción. Y avisarle, alertarle a la gente, porque pues, hay gente por ahí que está y que piensa ser presidente. Y tú dices, piensa ser presidente haciendo toda esa marrullería. Entonces así la gente, si le deciden decir, bueno, vamos a votar por esta persona. A sabiendas de que es un marrullero. Se lo dijimos, exacto. Entonces, sí es importante, ¿entiendes? O sea, por eso es que los periodistas tienen que tener esa posibilidad de contarle a la gente lo que es, o sea, toda la verdad, pero también toda la mentira. Ya cerrando entonces, después que tú desmontaste todo esto, yo vi la transmisión, de hecho aquí hicimos la reproducción, de tú inclusive con la pantalla digital va explicando todo. Sí, pues tenía que ser como así, con un palito para que se entendiera. Pero muy bien, muy bien. Entonces, después de eso, ¿no ha habido más molestias?
No para nada, porque bueno, al otro día comenzaron como a las 3:30 de la tarde, las cuentas falsas cogieron el logo de mi programa, que es La Cosa Como Es, y le pusieron La Cosa Como No Es, y comenzaron a molestarme, a poner Edith Feble, decía La Cosa Como No Es, y La Cosa Como No Es, y el logo. Y yo dije, a cada logo lo bloqueo, taquiti, 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 porque son cuentas creadas. Y pues, yo generalmente, si es una cosa de diferencia, que te dice, mira, no estoy de acuerdo contigo. Ajá, este hombre es el príncipe de Asturias, no sé qué, ese tipo de cosas. A mí eso no me importa. Yo lo dejo que hable y que piense diferente. No hay ningún problema. Pero cuando cogieron mi logo, le digo, yo siempre la idea que tengo es la siguiente. En Twitter, sobre todo, tú le das silenciar. Lo dejas trabajando contigo, pero no lo ves. Entonces ellos están trabajando, ellos creen que te está molestando, pero tú no lo ves. Pero la gente que entra a mirarte a ti lo ve. Entonces, como estaba mi logo, yo digo, ni lo veo yo, ni lo ve la gente que me ve a mí, que con mi logo no van a inventar. Y comencé taquiti, bloquear. Eso es un delito, además. Sí, pero yo bloqueé 35. 35. 35. Ya se cansaron. Y cuando vieron que era bloquear, dijeron, no vamos a quedar 50, vamos a tener que crear nuevas cuentas para poder... Y ya dejaron de fallar. Muchas gracias, querida hermana, muchas gracias. Gracias Es un gran honor a ti. tenerte aquí, Edith Febles. Yo sé que la gente ha disfrutado y además ha aprendido mucho contigo en este espacio. Muchas gracias a ti y gracias a tu gente. Bien, a ustedes amigas y amigos no se vayan, que hay más en Acento TV.